Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a poner nuestras peticiones en las manos de Dios. Vamos a poner nuestros hogares, nuestras vidas, ¿verdad? Nuestros planes, nuestros proyectos en Él. Vamos a empezar un nuevo mes y vamos a bendecir a nuestras familias. Amén. Gloria a Dios. Inclinemos nuestros rostros. Ahí donde esté, el Señor lo escucha. Amén. Padre bendito y santo, Dios de amor, Dios de misericordia, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, poniendo, Señor, todas nuestras necesidades en tus manos. Obra tú en nuestras vidas, Señor, en las vidas de nuestros hijos, en las vidas de nuestros hogares, Padre Santo. Oh, Padre Santo, en esos proyectos que tenemos, Señor, en esos planes que, Señor, que se han de ir a la escuela, Señor, obra tu, Padre Santo, ahí, Señor. Obra también con nuestros nietos, Padre Santo, que también, Señor, unos de ellos van a ir a escuelas también, que van a empezar a cursar sus primeros grados, Señor. Pero tú, Señor, cuídanos de todo mal, Señor. Aleluya. Obra tu, Padre Santo, que el manto de justicia, el manto de poder esté con nosotros y el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen y nos defienden. Ahí tú vas a estar. Señor, hemos de iniciar, Señor, un nuevo mes, Padre Santo, para tu honra y tu gloria, Señor. Lo vamos a abrir, Padre Santo. Y, Señor, hay proyectos muy buenos, Señor. Y, Señor, que parece que el enemigo nos quiere atacar otra vez en esto, Señor, pero tú rompe cadenas, Señor. Tú obras, Señor, en las vidas de cada uno de nosotros, Padre Santo, porque ni plaga tocará nuestra morada, Padre Santo. Y obra tú, Padre Santo, ahí, Señor, ahí con nuestros hermanos que están en un hospital, Señor, que están en una cama, Señor, y que están luchando con, Señor, cierta enfermedad, Señor, o cierto problema. Obra tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sánales, Padre Santo. Rompe cadenas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y tu obra en nuestras vidas. Te ponemos nuestras necesidades en tus manos, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo era viva y será llena la tierra de su gloria. Oh, mira, como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria. Oh, mira, como las aguas cubren la mar. Llena la tierra de tu gloria. Oh, mira, como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de tu gloria. Oh, mira, como las aguas cubren la mar. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Gracias a Dios por otra gloriosa mañana que el Señor nos ha dado para venir a adorar y glorificar su santo y bendito nombre y darle
las gracias por su bondad infinita. Bendito sea el nombre de Dios. La semana pasada estudiamos el equipaje, ¿verdad? El equipo, las cosas que tiene que usar el sembrador, la herramienta, gloria a Dios. Y en esta mañana nos vamos a enfocar en el sembrador. Aleluya. Y nuestra lectura se encuentra en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 9. Ahora, esto también lo puede encontrar en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23, y en San Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. Yo me voy a enfocar, hermanos, en Marcos 4, del 1 al 9. Gloria al Señor. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Gloria a Dios. Y entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, nos ponemos en tus manos en esta gloriosa mañana. Dirígenos tú a toda verdad y a todo conocimiento. Pongo a cada hogar de cada oyente, Señor, y su respectivo círculo familiar en tus manos. Señor, queremos de tu bendición, necesitamos de tu bendición, de tu protección, de tu pronto auxilio, Señor divino. Sé con nosotros. Perdona nuestras faltas, equívocos, errores, transgresiones, iniquidades, concupiscencias. Nos ponemos en tus santas manos en esta gloriosa mañana, Señor divino. Dirígenos tú. Gracias, Señor, por habernos escuchado. La gloria y la honra sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Recordando, gloria al Señor, ¿verdad? Que allá en Marcos capítulo 4, versículo 13 les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Verdad? Es importante saber esta parábola del sembrador, porque dice, ¿cómo pues vas a entender las demás parábolas? ¿Verdad? Entonces era de suma importancia de que pusieran y pongamos nosotros también suma atención, hermanos, a lo que les iba a decir a ellos y a nosotros ahora. ¿Amén? Ahora tenemos en Marcos capítulo 4:1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Imagínese que usted vaya al beach, a la playa, gloria al Señor, ¿está muy bien? Ahora, no estaban en la sinagoga, estaban en la playa donde había muchas distracciones, hermanos. Había diferentes tipos de personas allí. Gente que residía allí o vivía allí, y gente que nomás fue para meterse al agua, como decimos, tirar clavado, ¿verdad? Bueno, posiblemente había surfers allí también, gloria al Señor, ¿verdad? Y gente también allí que nomás iban para agarrar su suntan, o que le ponemos nosotros que les pegara el sol.
y se reunió alrededor de él mucha gente. Gloria al Señor. Entonces él comienza a hacer el enfoque. Gloria al Señor. Él es nuestro enfoque, o la música. Déjame decir que él no llevaba ni necesitaba una banda allí musical para estimular a la gente. No. O vamos a la iglesia nomás para vernos unos a otros. ¿Quién es nuestro enfoque? Aleluya. Queremos que Jesús nos enseñe. Pues no hay que despreciar, hermanos, sus enseñanzas. Aleluya. Que nada ni nadie, gloria al Señor, nos desvíe. Muchos de nosotros tenemos que comenzar, gloria al Señor, a leer su palabra, a levantarnos, al comer, al acostarnos, hermanos. Y luego le recuerda el que tenga oídos para oír. Ponga mucha atención. Aleluya. Jeremías 33, 2, 3 dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas, ocultas, que tú no sabes, que tú no conoces. Aleluya. Bueno, comencemos por la parábola del sembrador. Gloria a Dios. Ahora, en los versículos 2 y 3 de Marcos capítulo 4, ¿verdad? Dice: y les enseñaba por parábola muchas cosas, hermanos. Gloria al Señor. Están muchas cosas grandes y dificultosas que no sabemos, hermanos. Y les decía su doctrina. Hay que poner atención, hermanos. Estamos en su doctrina. Dice: oíd, gloria al Señor. He aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora, Marcos nos ha presentado previamente, ¿verdad?, la reacción negativa de los religiosos fariseos y también las de sus familiares en Marcos 3:6 y en Marcos 3:21, ¿verdad? Ellos habían tenido un enorme privilegio, hermanos, que no querían aprovechar. Ayúdanos, Señor. El mismo Hijo de Dios había estado enseñando y llevando a cabo grandes milagros en medio de ellos, hermanos. Aleluya, que Dios nos ayude a comprender esto. Que no desperdiciemos las bondades del Señor. Pero en lugar de reconocerlo como el verdadero Mesías, lo habían menospreciado. ¿Y sabe por qué lo menospreciaron? Lo menospreciaron porque no querían oír su doctrina. Ellos tenían su propia. Ponían más atención a los fariseos y escribas que a él. ¿Qué? ¿No es muy común esto en el tiempo en que vivimos, hermanos? Se le pone más atención a las doctrinas de los televangelistas y otros falsos profetas que andan haciendo ahí tanta propaganda, que a la doctrina de Jesús. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 4 del 1 al 4 dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, la doctrina del Señor, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No, van a querer oír más la doctrina de esos televangelistas y esos falsos profetas, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay que despertar, hermanos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
El que tenga oídos para oír, ponga atención. Mire, Jesús dijo que el contenido de la parábola tenía que ver, hermanos, con lo que él describió como el misterio del reino de Dios. Marcos 4:11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, les hablo todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Un misterio en el Nuevo Testamento, hermanos, es una verdad que hasta ese momento es desconocida y que llega a conocerse mediante una revelación especial de Dios. Ahora, ¿en qué consiste este misterio que ahora nos es revelado a nosotros? Gloria al Señor. Y a ellos en esa instancia, en ese tiempo, ¿verdad? Que el reino no sería manifestado de forma visible en el mundo durante el ministerio terrenal de Jesús. Ahora mire, según los judíos, el Mesías tenía que aparecer en una pompa exterior durante el ministerio terrenal de Jesús. Tenía que aparecer con ostentación de poder, sí, para establecer el reino. Pero esta era la misma idea del reino con que Satanás había tentado a Jesús al comienzo de su ministerio, hermanos, aleluya. Mateo 4:5-6 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, a ver, si eres hijo de Dios, pues échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Está vencido el enemigo. El Señor les enseñó que el reino de Dios se iba a establecer en los corazones de los hombres. Gloria al Señor, aleluya. Y el campo sobre el cual era sembrada la semilla no era solo en Israel, sino cualquiera que escuchara la palabra de Jesús. Hay que poner atención. Mire, Marcos anota 3 parábolas, ¿verdad?, que ilustran diferentes etapas del reino. La parábola del sembrador, en la cual estamos estudiando, ¿verdad?, de Marcos 4, del 1 al 20, lean en su enteridad, ¿verdad?, tiene la intención de mostrarnos cómo llega el reino de Dios a los corazones humanos, aleluya. La palabra de Dios es sembrada durante este periodo con diversos grados de éxito, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, la parábola de la semilla que crece en secreto, allá en Marcos 4:26-29, trata del modo en que crece el reino de Dios. Y luego la parábola de la semilla de mostaza, que se encuentra en Marcos 4:30-32, nos muestra que aunque el comienzo del reino de Dios es insignificante, su final es sorprendente. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, pues vamos a estudiar de la semilla, porque es lo que necesita el sembrador, ¿verdad? Ahora, la semilla hace referencia a la palabra de Dios. El sembrador, dice ahí en Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra. Está muy bien, es la palabra, no es el dinero como algunos televangelistas dicen allí, que siembre su semilla de $1,000. No, esa es la semilla de la cizaña del demonio. Pero mire, en esta parábola el sembrador es el mismo Señor, aleluya. Mateo 13:37 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Cristo Jesús. Bueno, pero es legítimo decir, hermanos, ¿verdad?, que cualquier pastor, misionero, evangelista o creyente que predique fielmente la palabra de Dios es también un sembrador,
Úsanos como instrumentos tuyos, Señor, para la gloria y la honra tuya. El reino de Dios comienza con la predicación de la palabra, hermanos. Y por eso debemos confiar en la predicación de la palabra, más que cualquiera, que en otros libros ahí o en otra cosa. Vuelvo a repetir, Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Aleluya. La labor del sembrador, hermanos, aleluya, es llevar la palabra a todo tipo de personas. Y bueno, hay poder. Es cierto que en veces produce tristeza, hermanos. Tristeza cuando pensamos en la cantidad tan grande de la preciosa semilla que se siembra en vano y se pierde. Pero llegará un día en que se pedirá cuenta a los hombres por ella. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tienen quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hay poder. Mire, la palabra de Dios, hermanos, al igual que la semilla, tiene vida en sí misma. Aleluya. Allí donde se le da la oportunidad, demostrará su poder viviente en la producción del fruto. Aleluya. Por eso el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, gloria al Señor, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Y por último, hermanos, ¿verdad? Notemos que el grano es igualmente bueno en todos los casos, hermanos. La variación en el resultado, hermanos, depende enteramente en el terreno en el que la semilla cae. Ahora, en la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor menciona 4 tipos de terreno. ¿Está bien? Ahora, quiero enfatizar que el terreno, hermanos, es el corazón humano. Se mencionan 4 tipos diferentes en función de las distintas formas en que la palabra es tratada por los que la oyen. La semilla es la misma en todos los casos, y la diferencia en el rendimiento depende enteramente pues del tipo de terreno donde es sembrada. Marcos 4:3-4 dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Ay, una parte, dice, de la semilla cayó junto al camino, en un terreno tan duro que no podía hundirse en el suelo, de modo pues las aves, ¿verdad?, pudieron comerla sin que hubiera dado señal alguna de vida. Ay, Señor, hace referencia a personas insensibles que, como el sendero o camino por el que ya han pisado muchos, así también ellas han rechazado tantas veces la palabra de Dios, que al final sus corazones han quedado endurecidos. También puede referirse a personas con conciencias bloqueadas por causas de pecado, hermanos. Gente que cree que no necesita nada. Estamos en esta sociedad ya así, hermanos, que se sienten autosuficientes,
y se muestran indiferentes a la predicación de la palabra de Dios, inclusivemente en las iglesias cristianas, porque les parece ya una cosa ridícula o inútil. En todos estos casos, pues Satanás no tiene ninguna dificultad en quitar la semilla que ha sido sembrada. Efesios 4, 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora no hay diferencia, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Hay diferencia ahora? No. Que Dios nos ayude a nosotros, que no seamos como los demás, porque dice el versículo 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahora en Marcos capítulo 4 versículos 5 al 6 dice: otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, pero brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. ¡Ay, poder! En pedregales dice allí, ¿verdad? Quiere decir más bien en tierra poco profunda, extendida sobre la roca donde no había humedad ni nutrientes, hermanos. Empezó a germinar, pero no pudo echar raíces. Y el sol pronto quemó la pequeña planta. Mire, son una ilustración de personas que reciben superficialmente la palabra. Dependen de sus emociones y sentimientos, pero no tienen convicciones profundas, hermanos, y sinceras. Por eso, al hallarse frente a la oposición o a la persecución, vuelven al mundo, se les hace más fácil. Mire, personas que brotan pronto, participan en las funciones sociales de la iglesia, posiblemente son miembros del coro o son músicos, van y distribuyen comida y ropa a los necesitados. Se gozan a participar en estas funciones. Y está muy bien, no me malentiendan. Está muy bien eso. Yo no me quejo de eso, le doy gracias a Dios. El problema está en que se basan en estas obras para definir su vida cristiana. No están profundizados en la palabra de Dios. Perdón, hermanos. Hay poder. Entonces sale el sol. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Comienzan a ver la vida cristiana basada en sus obras. Les sale el sol allí y se dan cuenta, ¿verdad? Y no en la fe. Fe en su palabra de Dios, que es la raíz, hermanos, aleluya. Colosenses 2, versículos 7 a 9. Arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo Jesús, y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, gloria al Señor, que nosotros como pastores les enseñamos a nuestras ovejitas, sí, a hacer estas obras, pero que todo lo que hagan, lo hagan para el Señor y no para ningún hombre. Entonces Dios va a bendecir más y más. ¿Está muy bien? Mire, así como habéis sido enseñados,
entrando en acción de gracias, dándole gracias a Dios. Gracias por la oportunidad que me da, Señor, de poder servir en esta manera, en esta otra manera, en esta otra manera, que tu nombre sea honrado y glorificado. Tú vas a dar el crecimiento. Es muy diferente decir, no, pues yo hago esto, hermano, yo hago aquello, aquello. ¿Y por qué? El Señor bendice más a aquel que a mí. Ayúdanos, Señor. Mire que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas allí. Según las tradiciones de los hombres, hermanos, hay poder en el nombre de Cristo, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esto es de suma importancia, hermanos, hay poder. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gloria al Señor. Si no hacemos esto, nos vamos a secar. Gloria a Dios, aleluya. El versículo 7 de Marcos capítulo 4 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. ¿Verdad? En el tercer caso, la semilla cayó entre espinos, y aunque la germinación fue perfecta y el crecimiento bueno, las espinas la oprimieron de tal forma que no llevó fruto. Cuando la semilla se sembró, el terreno parecía estar bastante limpio, pero ahí estaban las semillas de los espinos que nacieron juntamente con ella, la cizaña. Lucas 8:7. Miren, es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde y que ahogan su palabra. Ayúdanos, Señor. Vamos a ver algunas espinas. Los intereses y las preocupaciones. Ay, Señor. Personas ansiosas, nerviosas, siempre en tensión, constantemente preocupadas por las cosas de la vida. Ay, ¿qué comeremos? Ay, ¿qué beberemos? Ay, ¿con qué nos vestiremos? Estas son espinas, me estoy enfocando en las espinas, hermano, para que nos demos cuenta. La solución está en la palabra de Dios. Ahora, la otra, las riquezas. Personas interesadas por enriquecerse, buscando ahí entretenimiento y placeres. Notemos que Jesús, aleluya, se refiere a ellas como el engaño de las riquezas. Otra espina, el deseo de otras cosas. Gente inquieta, yendo siempre de un lado a otro, incapaces de permanecer mucho tiempo en un mismo sitio, como para echar raíces, hermanos. Van sin un rumbo fijo, de una experiencia a otra, negativas. Mientras que el sol seca rápidamente los tallos tempranos que surgieron en los pedregales, los espinos ahogan lentamente la espiga, el trigo, hermanos. Hay que fijarnos. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis angustiados, aleluya, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, aleluya. Y mire, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, que es nuestra meta, teniendo nuestros ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y no va a haber lugar para los espinos allí. Gloria a Dios. En Marcos 4, de los versículos 8 y 9, pero otra parte cayó en buena tierra,
Aleluya. Y dio fruto. Gloria a Dios. Pues brotó y creció. Ahora ponga atención a esto, y produjo a 30, a 60 y a 100 veces por uno. Aleluya. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso el Señor les dijo, entonces les dijo, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. No sé cuánto me ha escuchado, gloria al Señor, en esta gloriosa mañana. Posiblemente nomás 30, o posiblemente 60, o posiblemente, gloria al Señor, según tu fe, vas a recibir 100 veces por uno. Todo depende de ti. Yo soy instrumento de Dios, pero tú vas a tener que hacer esta decisión. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Ahora se trata de personas que escuchan la palabra con un corazón, aleluya, deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios. Y en estas circunstancias siempre produce fruto. Aleluya. Aunque mucho del trabajo parece ser en vano y sin éxito para los ojos humanos, el reino de Dios ha de ir adelante conforme a los propósitos de Dios. Aleluya. Mire, en nuestro siglo, al igual que el primero, se caracteriza por fracasos, al igual que por éxitos. Estudie la historia de la iglesia, de nuestra obra cristiana, gloria al Señor. En que haya personas que rechazan, hay poder en la sangre de Cristo. Está muy bien, hay personas que rechazan, gloria al Señor, el Evangelio. Hermanos, nosotros nos debemos de esforzar a llevar el santo evangelio a toda criatura. No olvidemos que, ¿verdad?, el Señor nos dio el ejemplo. Hubo muchos obstáculos, pero Él siguió dando su palabra y sigue dando su palabra, aleluya, en la actualidad, por medio de nosotros. Aleluya, para la gloria y la honra de Él. Dice allá en San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, gracias Dios mío, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, gloria al Señor, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios. Mire, el Señor sacaba sus ilustraciones de la vida cotidiana y su forma de hablar era tan sencilla que hasta un niño la podía entender. Hoy, después de 20 siglos, sus ilustraciones y las enseñanzas, hermanos, que se desprenden en ellas, no han perdido su frescura y siguen siendo la aplicación universal y perpetua. Además, las parábolas pues involucraban al oyente, obligándole a pensar por sí mismo y a posicionarse frente a lo que estaba escuchando. Eso es lo bueno de las parábolas, bendito sea el Señor. Ahora pues tenemos, por ejemplo, pues esta parábola del sembrador, ¿verdad? Nos obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Voy por el camino o ando al lado del camino? ¿O ando en pedregales allí? ¿O entre las espinas?
Acuérdese, el Señor ha hecho todo nuevo. Segunda de Timoteo 3, 13 al 17, gloria al Señor. Ponga atención. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ponga atención. Viven al lado del camino, pretendiendo ser del camino. Están llenos de pedregales y te tiran allí muchas piedras y no te edifican. Te dice, hey, si no le hacen como te decimos y si no das cierta cantidad de dinero, no eres salvo. Vas en pedregales y te están tirando puras piedras. Y son puros espinos. Te infunden mucho dolor y carga. Y no les importa. Ayúdanos, Señor. Pero mire, el versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién hemos aprendido nosotros? ¿O estamos aprendiendo? Mateo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí, hay que aprender del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ayúdanos, Señor. Y luego el versículo 15, bendito sea el Señor, de segunda de Timoteo, capítulo 3, bendito sea el Señor. Dice, y que desde la niñez, ahora podemos decir desde la niñez, gloria al Señor, también hablar del recién creyente. Está muy bien, gloria al Señor. ¿Ha sabido las Sagradas Escrituras? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Marcos 4, 9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, nos ponemos en tus santas manos en este momento, Señor divino. Hemos escudriñado tus sagradas escrituras, hemos escuchado tu voz y hemos sentido, Señor, ese cambio en nosotros, Señor Santísimo, que nos impulsa, Señor, a poner atención a nuestras vidas, con quién estamos tratando, Señor, el mensaje, Señor, que nos están dando también, y pongamos atención a tu palabra. Porque tu palabra nos va a hacer sabios, Señor, aleluya. Y nos va a dar fuerzas, aleluya, para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Nos ponemos en tus manos y a la hora de tu cuidado, Señor. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrina falsa y ataques del enemigo, Señor. Protégenos tú. Gracias por habernos escuchado. Perdona todos nuestros errores, faltas y equívocos, Señor. Ten misericordia de nosotros y que tu bendición sea sobre cada oyente y su respectivo hogar y su círculo familiar,
para la gloria y la honra tuya, Señor. Que tu nombre sea honrado y glorificado. Gracias, Señor. Y ahora que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. La semana que entra, el Señor les tuvo que explicar el significado de esta parábola. Gloria a Dios.